Nadie te va a querer, Marisol. Sin mí no eres nada, le gritó él mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Pero esa noche algo cambió, porque cuando el miedo la empujó a huir, Dios ya la estaba esperando con un milagro que transformaría su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que cuando todo parece perdido, el cielo todavía tiene la última palabra. El reloj de la cocina marcaba las 8, pero en esa casa el tiempo parecía no moverse. Cada tic resonaba entre las paredes como si recordara a Marisol todo lo que había soportado. El aire olía a café recalentado y a tristeza vieja. Marisol Duarte, de 29 años, piel morena clara y cabello castaño recogido con una liga desgastada, se movía despacio entre los muebles gastados. Su delantal tenía manchas de harina y sus manos, agrietadas, parecían contar historias que nadie escuchaba. Mientras doblaba la ropa de su hijo, Tomás, un niño de 6 años con el cabello rizado y los ojos grandes, del color del caramelo derretido, trataba de sonreírle. «Mamá, ¿hoy vamos al parque?», preguntó él con esa inocencia que dolía. «Tal vez mañana, mi amor», respondió ella, sin atreverse a prometer nada. El silencio volvió a llenar la sala, interrumpido solo por los pasos pesados de Rubén, su esposo. Era un hombre de 35 años, robusto, con la mirada perdida y el aliento impregnado de licor barato. Cada vez que entraba por la puerta, el corazón de Marisol latía con miedo, no con amor. «¿Otra vez la comida fría?», gruñó, arrojando las llaves sobre la mesa. Ella no respondió. Sabía que el silencio era su única defensa. Rubén golpeó la silla con el pie, derramando el plato de arroz. «¿De qué sirve que te quedes en casa todo el día, si ni eso puedes hacer bien?». Marisol agachó la cabeza, apretó los labios y respiró hondo. No lloró. No frente a él. Tomás, escondido detrás de la puerta, apretaba su osito de peluche con fuerza, intentando no hacer ruido. Cuando Rubén salió de nuevo, el eco de la puerta al cerrarse fue un alivio temporal. Marisol se arrodilló para limpiar el suelo y por un instante se permitió mirar por la ventana. Afuera, el sol se escondía detrás de los cerros de Barrio Las Flores, tiñendo el cielo de naranja y gris. Algún día, pensó, algún día mi hijo y yo veremos este atardecer sin miedo. Tomás se acercó despacito y le puso una manita en el hombro. «Mamá, ¿te duele?». Ella sonrió con ternura cansada. «No, mi vida, lo que duele no se ve». La noche cayó y el silencio volvió a apoderarse de la casa. Se escuchaban perros ladrando a lo lejos y el ruido de una motocicleta bajando la calle. Marisol encendió una pequeña vela junto a una imagen del Sagrado Corazón y murmuró: «Protégelo, Señor, aunque yo ya no pueda más». Su voz temblaba, pero su mirada seguía firme. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre las láminas del techo. Las gotas sonaban como un susurro constante, como si el cielo mismo le respondiera. Tomás se durmió abrazado a ella y Marisol se quedó despierta, viendo cómo la vela titilaba. En ese pequeño fuego veía su esperanza, frágil pero viva. Esa noche, por primera vez, no sintió solo miedo, sino un deseo nuevo, pequeño pero poderoso, vivir sin esconderse del amor, sin esconderse de la vida. Y mientras el reloj seguía marcando su lento tic-tac, las paredes de esa casa parecían guardar un secreto, que dentro de tanto silencio, una mujer estaba comenzando a despertar. La tormenta llegó sin aviso, el viento soplaba con furia y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Marisol abrazaba a Tomás en el rincón de la pequeña sala, mientras los gritos de Rubén resonaban por toda la casa. «Eres una inútil», vociferó él, lanzando una botella que se estrelló contra la pared. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, reflejando por un segundo la mirada de miedo en los ojos de Marisol. Tomás temblaba entre sus brazos. «Mamá, tengo miedo», susurró con la voz quebrada. «Ya casi pasa, mi amor», le respondió ella, acariciándole el cabello con manos que también temblaban. El trueno iluminó el cuarto, y en ese destello, Marisol vio su propia sombra en la pared. Una mujer cansada, con el alma rota, tratando de proteger a su hijo de un infierno que ya no podía soportar. Rubén salió tambaleándose, dejando la puerta abierta de par en par. El olor a licor se mezclaba con el de la tierra mojada que entraba con el viento. Marisol se quedó inmóvil unos segundos, respirando hondo, y algo dentro de ella se rompió. Tomó una decisión sin pensarlo 2 veces. Tomó una bolsa vieja, echó dentro un suéter para Tomás, un poco de pan duro y la imagen del Sagrado Corazón que tenía en la mesa.
Nos vamos, hijo, dijo con la voz baja pero firme. ¿A dónde, mamá? A donde Dios nos lleve. Salieron bajo la lluvia. El agua fría les empapaba la ropa y los cabellos, pero Marisol no se detuvo. Caminó descalza por las calles de tierra, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Cada relámpago iluminaba su rostro, y en cada paso, la fe le daba un poco de fuerza. Cuando llegaron a la vieja iglesia del barrio, la puerta estaba entreabierta. Dentro, solo una vela encendida. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el goteo del techo. Marisol se arrodilló en el suelo mojado, con Tomás dormido entre sus brazos. «Dios», susurró con la voz quebrada, «no te pido riqueza ni venganza, solo un lugar donde mi hijo pueda dormir sin miedo. Si aún me escuchas, si de verdad estás ahí, dame una señal». Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y su oración quedó suspendida en el aire, tan pura, tan desesperada, que el eco pareció responderle con un trueno suave, como un latido del cielo. Por un momento, el viento cesó. El agua siguió cayendo, pero con dulzura, como si el cielo la acariciara. Marisol levantó la mirada y vio que la vela seguía encendida, firme, sin apagarse, y ahí lo entendió. Dios no le hablaba con palabras, sino con pequeños milagros que la vida escondía en lo cotidiano. Su corazón, que minutos antes estaba lleno de miedo, comenzó a llenarse de algo distinto, una fe nueva, humilde, pero poderosa. Abrazó a Tomás con fuerza y le besó la frente. «Vamos a estar bien, mi amor, lo prometo». Se recostaron en un banco de madera, y mientras el niño se quedaba dormido, Marisol siguió mirando la llama. Esa pequeña luz, en medio de tanta oscuridad, le recordó algo. Incluso, las noches más largas terminan cuando llega el amanecer. Y en esa madrugada de 1998, bajo un techo que no era suyo y un cielo que lloraba con ella, Marisol Duarte volvió a creer que Dios sí escucha, aunque a veces tarde en responder. El amanecer llegó lento, con un cielo gris y el olor a tierra mojada todavía en el aire. Marisol despertó con el cuerpo entumecido en el banco de la iglesia. Tomás dormía acurrucado entre sus brazos, con los cabellos húmedos pegados a la frente. La vela que había encendido la noche anterior seguía ahí, casi consumida, pero su llama aún viva. Con cuidado, lo levantó y salió al exterior. El suelo del pueblo estaba cubierto de charcos que reflejaban las primeras luces del día. No tenía un plan, no tenía dinero, solo el valor que nace cuando ya no hay nada más que perder. Caminó hasta la plaza principal, donde las panaderas abrían sus puestos y el olor a conchas recién horneadas llenaba el aire. Su estómago rugía, pero disimuló el hambre con una sonrisa. Entró a una pequeña tienda y preguntó al dueño: «¿No sabrá si alguien necesita ayuda limpiando o cocinando?». El hombre, un señor de bigote grueso y mirada desconfiada, la observó de pies a cabeza. «¿Tú sola? ¿Con el chamaco?», preguntó con tono incrédulo. «Sí, señor. Estoy buscando trabajo. Puedo hacer lo que sea». Aquí todos dicen que una mujer sin marido trae problemas. Mejor sigue buscando». Marisol bajó la mirada y salió sin responder. En la esquina, dos mujeres del vecindario murmuraban entre ellas mientras la veían pasar. «Mira, es la que se escapó del marido. Dicen que lo dejó borracho, que lo abandonó con el niño. Pobre criatura, crecer sin padre». Sus palabras eran cuchillos que se le clavaban en el alma. Pero Marisol siguió caminando. Tomás la tomó de la mano y le dijo en voz bajita: «No les hagas caso, mamá. Tú eres buena». Ella sonrió con tristeza. «Gracias, mi vida. Lo único que importa es que sigamos juntos». Durante días, recorrieron calles, tocaron puertas y escucharon el mismo no una y otra vez. El sol les quemaba la piel y las noches eran frías. Dormían bajo un viejo toldo de mercado, envueltos con una cobija que alguien había dejado olvidada. Una tarde, mientras trataba de dormir, Marisol sintió que el miedo comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Y si no lo logró? ¿Y si mi hijo pasa hambre por mi culpa? Se sentó y miró las luces del pueblo parpadeando a lo lejos. En ese silencio, comenzó a hablar en voz baja, como si el viento pudiera escucharla. «Dios, no te estoy pidiendo milagros, solo una oportunidad, solo una puerta que se abra». Esa noche soñó con su madre, aquella mujer fuerte que siempre le decía: «La fe no se mendiga, se sostiene». Despertó con el corazón acelerado y una idea repitiéndose en su mente: seguir caminando, aunque doliera. A la mañana siguiente,
Se lavó la cara con agua de una fuente, acomodó el cabello de Tomás y le dijo: «Hoy sí encontraremos algo, mi amor». El niño la miró con ojos llenos de confianza, como si no tuviera duda alguna de que el universo los estaba escuchando. Y así, entre murmullos, miradas y rechazos, Marisol siguió avanzando por las calles empedradas del pueblo. Sus pies estaban cansados, pero su fe comenzaba a despertar de nuevo. Porque, aunque las voces de los demás la juzgaban, dentro de su corazón empezaba a escucharse una distinta, una voz suave y firme que le decía: «No te rindas, Marisol, aún hay algo esperándote». El sol de la tarde caía con un tono dorado sobre las calles polvosas del barrio. Marisol caminaba despacio, con los zapatos húmedos por la lluvia del día anterior, y Tomás dormido sobre su hombro, su pequeño cuerpo rendido por el cansancio. Habían pasado 3 días sin conseguir trabajo, y el pan que guardaba en la bolsa ya se había endurecido. Mientras avanzaba sin rumbo, un detalle la detuvo. En una esquina tranquila, casi escondida entre bugambilias secas, había una reja de hierro azul con un letrero colgado que decía: «Se busca ayudante doméstica. Dirigirse con el señor Herrera». Marisol se quedó mirando ese letrero como si fuera una señal del cielo. Sintió que el corazón le latía más rápido. Dudó un segundo. Tenía miedo de otro rechazo. Pero la voz de su hijo, adormecida, le dio fuerza. «Mamá, tengo hambre». «Ya casi, mi amor, ya casi», susurró ella, acariciándole el cabello. Respiró profundo y tocó el timbre. El sonido metálico retumbó en el aire, y por un momento pensó que nadie respondería. Pero al cabo de unos segundos la puerta se abrió lentamente. Apareció un hombre de edad avanzada, delgado, con la piel clara, el cabello completamente blanco y unos ojos grises que transmitían calma. Vestía un suéter de lana y tenía las manos cubiertas de manchas por la edad. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con voz suave. «Vengo por el anuncio, señor. Sé limpiar, cocinar y cuidar a personas mayores. Solo necesito una oportunidad». El hombre la observó sin prisa. Su mirada no era de juicio, sino de curiosidad. Luego miró a Tomás, dormido contra su pecho, y algo en su expresión cambió. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó él. Marisol bajó los ojos. «No, señor. Pero si me permite trabajar, puedo dormir en la cocina o en el patio. No necesito mucho, solo un techo para mi hijo». El anciano asintió despacio. «Mi nombre es don Ernesto Herrera. Vivo solo desde que mi esposa partió hace 5 años. Si sabes trabajar con el corazón, aquí siempre habrá pan y techo». Marisol sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Quiso hablar, pero solo logró decir: «Gracias. Gracias, de verdad». Don Ernesto la hizo pasar. La casa olía a madera vieja y a flores secas. En las paredes había retratos enmarcados y un crucifijo colgando sobre la puerta. Todo tenía ese aire de hogar que Marisol había olvidado. «La habitación de servicio está al fondo», dijo el hombre. «Mañana empezamos temprano». Esa noche, mientras acostaba a Tomás sobre una cama limpia por primera vez en días, Marisol se arrodilló al pie y murmuró: «Gracias, Dios. Sé que fuiste tú quien me trajo hasta aquí». La luna entraba por la ventana, bañando el cuarto con una luz plateada. Marisol se quedó despierta un momento, escuchando el sonido del reloj en la sala. Por primera vez en mucho tiempo, no había gritos, ni miedo, ni lágrimas escondidas. Solo el silencio de una casa que parecía decirle: «Aquí comienza de nuevo». Y aunque no lo sabía aún, esa casa del letrero azul no solo sería su refugio, sería el lugar donde el milagro empezaría a tomar forma. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del comedor. El aroma del pan recién horneado y el café llenaba toda la casa. Marisol se levantaba antes del amanecer, fregaba los pisos, lavaba la ropa y cuidaba de don Ernesto, que cada día parecía más frágil, pero siempre conservaba una sonrisa amable para ella. «Tienes manos de ángel, Marisol», le decía el anciano, mientras ella acomodaba sus cobijas. «Desde que llegaste, esta casa volvió a tener vida». Ella sonreía con timidez, sin saber cómo responder. En su interior, esa frase era más que un halago, era una caricia al alma. Sin embargo, no todos veían con los mismos ojos. Las vecinas del barrio rico, esas que pasaban por la acera con perfume caro y tacones que resonaban en el pavimento, la miraban con desdén. «Mira, ahí va la nueva sirvienta del viejo Herrera», decía una, bajando la voz pero sin esconder el tono burlón. «Dicen que vive con él. ¿Quién sabe qué favores le hace para quedarse ahí?», respondía la otra con una sonrisa venenosa. Marisol escuchó esas palabras una mañana mientras tendía la ropa en el patio.
Sintió un nudo en la garganta, pero fingió no oír. Se dijo a sí misma que no debía caer en provocaciones. Tomás, que jugaba con una pelota cerca del pozo, la vio con el ceño fruncido. «Mamá, ¿por qué esas señoras te hablan feo?» Ella se agachó, le acarició la cara y respondió con dulzura. «Porque hay personas que no entienden que el valor de alguien no se mide por su ropa, sino por su corazón». Esa tarde, don Ernesto tuvo visita. Llegó un hombre elegante, con traje y maletín, su hijo mayor, el licenciado Herrera. Desde el pasillo, Marisol escuchaba sus voces. «Papá, ¿qué haces contratando a una desconocida? No sabes de dónde viene, podría estar aquí por interés». Don Ernesto respondió con calma, pero firme. «Esa mujer me cuida como nadie. Tiene una pureza que no se compra con dinero. Tú solo ves su pobreza, pero yo veo su alma». Marisol, al oír esas palabras, sintió un calor recorrerle el pecho. Se llevó una mano al corazón y dejó escapar una lágrima silenciosa. No estaba sola. Alguien, por fin, veía más allá de las apariencias. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordó los días de lluvia y hambre, las noches de miedo y oraciones en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizás su dolor no había sido en vano. Pero al día siguiente, mientras caminaba hacia la tienda, las mismas mujeres del vecindario la esperaban en la esquina. Una de ellas, con sonrisa fingida, le dijo: «Oye, Marisol, deberías agradecerle al destino. No todas tienen la suerte de vivir gratis en una casa así». Ella la miró a los ojos, sin rabia, pero con una fuerza tranquila. «No fue suerte, señora, fue fe y trabajo», respondió con voz serena. Las mujeres se quedaron calladas, sorprendidas por su respuesta. Marisol siguió su camino, con la cabeza en alto. El viento movía su cabello y el sol iluminaba su rostro. En su pecho sentía que algo estaba cambiando. Ya no era la mujer que temía al qué dirán, ni la que lloraba en silencio. Era una mujer que empezaba a entender que su valor no dependía de la mirada de nadie. Y aunque las voces del mundo siguieran dudando de ella, Marisol había aprendido a escuchar solo una, la de su fe, la que nunca la traicionó. La mañana amaneció silenciosa. El viento movía suavemente las cortinas del cuarto y el aroma de lavanda se colaba por la ventana abierta, el mismo aroma que Marisol usaba para limpiar los pisos de la casa del señor Herrera. Pero ese día, algo en el aire era distinto. Una calma extraña, casi sagrada. Marisol entró al dormitorio con su bandeja habitual: pan dulce, café con leche y las pastillas del anciano. Don Ernesto estaba recostado, con el rostro pálido pero sereno, mirando hacia la ventana. «Buenos días, don Ernesto», dijo ella con una sonrisa suave. «Mire, el cielo amaneció despejado. Parece que hoy nos regala sol». El anciano volteó a verla. Sus ojos grises brillaban como si guardaran un secreto. «El sol siempre llega después de la tormenta, hija», respondió en voz baja. «Igual que tú». Marisol dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó junto a la cama. «No hable así, todavía tiene mucha fuerza». «No, Marisol», interrumpió él con una sonrisa cansada. «Ya la vida me dio todo, ahora me toca descansar. Pero antes quería darte las gracias por cuidar esta casa, por devolverle la risa a un viejo que ya había olvidado cómo sonaba». Ella apretó su mano con ternura. «Yo soy la que debe agradecerle. Usted nos dio techo, nos devolvió la esperanza». Don Ernesto suspiró. Su respiración era débil. «Prométeme que seguirás caminando con el mismo corazón con el que llegaste aquí. No dejes que el mundo te lo endurezca». Un silencio profundo llenó el cuarto. El reloj marcó las 8:30 cuando el anciano cerró los ojos por última vez. Marisol se quedó quieta, sin poder moverse. Sostenía su mano aún tibia, mientras una lágrima le corría por la mejilla. Tomás, que estaba en el pasillo, entró despacio y la abrazó por la espalda. «¿Está dormido, mamá?», preguntó con inocencia. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo, pero ahora duerme en paz». Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido. Los familiares del señor Herrera llegaron para los trámites, y la casa volvió a sentirse vacía. Marisol seguía limpiando los cuartos, no por obligación, sino por respeto. Cada rincón guardaba el eco de una voz bondadosa que ya no estaba. Una tarde, mientras barría el estudio, un hombre con traje oscuro se presentó en la puerta. «¿La señora Marisol Duarte?», preguntó. «Sí, soy yo. Soy el notario del señor Herrera. Él dejó algo para usted». Marisol se quedó inmóvil.
El hombre le entregó un sobre sellado y una pequeña llave dorada. Sus manos temblaban cuando abrió la carta. La tinta estaba algo corrida, pero aún podía leer claramente las palabras escritas con la caligrafía elegante del anciano. Querida Marisol, si estás leyendo esto ya habré partido, pero no quiero que llores. Quiero que recuerdes que esta casa volvió a tener alma gracias a ti. No tengo familia que entienda el valor de lo simple, así que te dejo lo único que realmente importa, este hogar. Cuídalo, llena sus paredes de risas, de esperanza y de vida. Que nunca falte el aroma de lavanda, porque eso me recordará que sigues aquí. Don Ernesto. Marisol no pudo contener el llanto. Se llevó la carta al pecho y cayó de rodillas, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperse. Tomás corrió hacia ella, alarmado. «¿Qué pasa, mamá?» Ella lo abrazó con fuerza. «Nos quedamos, hijo», dijo entre sollozos. «Dios escuchó nuestra oración». El niño sonrió, sin entender del todo, pero feliz al ver a su madre reír y llorar al mismo tiempo. Esa noche, Marisol encendió una vela en memoria de don Ernesto y colocó un ramo de lavandas frescas junto a su retrato. El aire de la casa se llenó de paz. Mientras la llama danzaba suavemente, ella comprendió que los milagros no siempre llegan con ruido ni con luces del cielo. A veces llegan envueltos en sobres viejos, escritos con manos temblorosas y olor a lavanda. Y ahí, en esa casa que antes era ajena y ahora era suya, Marisol Duarte entendió que el amor verdadero no se grita, se demuestra y deja raíces que ni la muerte puede arrancar. El invierno llegó con un aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Marisol se había acostumbrado al silencio amable de su nueva casa, ese que no dolía, sino que abrazaba. Cada rincón tenía vida otra vez, el aroma a pan recién hecho, las risas de Tomás corriendo por el jardín y el canto de los gorriones al amanecer. Ya habían pasado varios meses desde la partida de don Ernesto, y aunque la tristeza seguía ahí, Marisol la transformó en gratitud. Plantó lavandas en el patio, las mismas flores que al anciano tanto le gustaban, y cada vez que las regaba, sentía que él aún la acompañaba. Una tarde de enero, mientras barría la entrada, vio algo que la hizo detenerse. Un hombre caminaba lentamente hacia la reja azul. Su figura le resultaba familiar, pero el tiempo lo había cambiado. La espalda encorvada, la ropa vieja, el rostro marcado por los años y por la culpa. Marisol sintió que el corazón se le encogía. Era Rubén. El hombre que un día la había hecho temblar de miedo, ahora caminaba con la mirada baja, como si cada paso pesara toneladas. Cuando estuvo frente a ella, levantó los ojos. En ellos ya no había soberbia, solo cansancio y vergüenza. «Marisol», dijo con voz ronca, apenas un hilo de aire. «No esperaba que me reconocieras». Ella respiró hondo. No dijo nada. Lo observó en silencio, mientras sus manos se apretaban en el mango de la escoba. Escuché que te va bien, que tienes tu casa, que el niño creció». Rubén tragó saliva nervioso. «No sé cómo empezar esto, pero tenía que venir». «¿A qué?», preguntó ella finalmente, con tono sereno pero firme. «A pedirte perdón». Sus palabras quedaron flotando en el aire, tan pesadas como la lluvia antes de caer. «No hay día que no me arrepienta, Marisol. Perdí todo, el trabajo, la salud, la familia. Me quedé solo. Lo merecía, lo sé. Pero antes de irme», dijo bajando la cabeza, «necesitaba mirarte a los ojos y decirte que yo sí te amé, aunque no lo supiera demostrar». Marisol lo miró largo rato. En su pecho se mezclaban recuerdos, heridas y silencios que creía enterrados. Por un momento, sintió la misma angustia de aquellas noches antiguas, pero algo era distinto. Ya no era la mujer que temblaba, era una mujer en paz. «Rubén», dijo finalmente, con voz suave pero firme, «lo que hiciste me marcó, me rompió en 1000 pedazos, pero también me enseñó a creer en mí, a no depender del miedo ni del perdón de nadie para sanar». El hombre la escuchaba con los ojos húmedos. «Yo no merezco tu perdón». «Tal vez no», respondió ella, «pero te lo doy, no por ti, sino por mí, porque no quiero cargar más con lo que ya no me pertenece». Rubén rompió en llanto. Se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas sobre el suelo. «Gracias, gracias, Marisol. No sabes lo que eso significa». Ella lo observó en silencio. No había odio, no había venganza, solo compasión. Se acercó despacio y le puso una mano sobre el hombro. «Levántate, ya es tarde, hace frío. Te prepararé un café antes de que sigas tu camino». El hombre la miró sorprendido, sin poder hablar.
Marisol entró en la casa y sirvió 2 tazas humeantes. Cuando él tomó la primera, sus manos temblaban. Por unos minutos no dijeron nada. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea y el murmullo de los grillos afuera. Rubén bebió un sorbo y entre lágrimas dijo: «Nunca pensé que encontraría paz en el mismo lugar donde más daño hice». Marisol sonrió con serenidad. «Porque la paz no se encuentra, se construye. Y a veces, Dios usa lo que más duele para enseñarnos a sanar». Cuando él se marchó, la noche estaba despejada y la luna iluminaba la reja azul. Marisol lo vio alejarse por el camino de tierra, una figura pequeña bajo la luz plateada. Entonces levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias, Dios, no solo por darme un hogar, sino por enseñarme a perdonar». El viento movió las lavandas del jardín, llenando el aire con su aroma. Y entre esas flores que simbolizaban la memoria y la calma, Marisol sintió que, por fin, era libre. El amanecer entraba por las ventanas con una luz dorada y tibia. El aire olía a pan dulce, a café recién hecho y a lavanda fresca. Marisol se levantó temprano, como siempre, pero aquella mañana tenía una sonrisa distinta, más tranquila, más plena. El silencio de la casa ya no era vacío, ahora sonaba a paz. Tomás, que ya tenía 13 años, bajó las escaleras medio dormido. Su cabello rebelde y su pijama arrugada hacían sonreír a su madre cada vez que lo veía. «Buenos días, mi amor», le dijo mientras servía el chocolate caliente. «Buenos días, mamá. ¿Otra vez lavandas?» Marisol soltó una risa suave. «Siempre, hijo. Me recuerdan que todo lo que tenemos es un regalo». En la mesa había pan, fruta y un pequeño ramo de flores lilas. Era un desayuno sencillo, pero lleno de amor. En esa casa nada era lujo, pero todo tenía valor. Después de desayunar, Marisol salió al patio. El sol acariciaba las plantas y el viento movía las cortinas blancas que colgaban del corredor. Frente a ella, un grupo de mujeres se acercaba con timidez. Eran vecinas del barrio, la mayoría madres solteras, algunas viudas, otras simplemente cansadas de la vida. «¿De verdad es aquí donde das las clases?», preguntó una de ellas. «Sí», respondió Marisol con calidez. «Pasen, por favor. Hoy aprenderemos a coser una blusa». Había transformado la antigua sala del señor Herrera en un pequeño taller comunitario. En las paredes colgaban hilos de colores, agujas y telas dobladas. También un cartel que decía: «Con fe y trabajo todo florece». Mientras las mujeres se acomodaban, Marisol las observó en silencio. En sus ojos veía reflejada la misma tristeza que ella conocía también, la de haber sido juzgadas, ignoradas, rotas. Pero también veía en ellas lo que don Ernesto alguna vez vio en ella: esperanza. «Aquí nadie es menos que nadie», dijo con voz firme. «Aquí venimos a aprender, pero también a sanar». Las mujeres sonrieron, algunas con lágrimas contenidas. Una de ellas, joven y delgada, levantó la mano. «¿Y si no sé coser, señora Marisol?». «Entonces aprenderás. Aquí todas empezamos desde cero. Yo también tuve miedo, pero la fe me enseñó que no se necesita tener todo, solo empezar con lo que uno tiene». La clase transcurrió entre risas, agujas enredadas y hilos que parecían tener vida propia. Marisol caminaba entre las mesas, corrigiendo puntadas, contando anécdotas, haciendo que el ambiente se llenara de confianza. Cuando el sol comenzó a bajar, las mujeres guardaron sus cosas. Una de ellas se acercó a Marisol con lágrimas en los ojos. «Gracias. Hacía años que no sentía que valía para algo». Marisol le tomó las manos con cariño. «Todas valemos, solo que a veces lo olvidamos. Pero Dios siempre encuentra la forma de recordárnoslo». Al caer la tarde, Tomás llegó del colegio con una libreta en la mano. «Mamá, hoy nos pidieron escribir sobre nuestra casa», dijo emocionado. «Yo puse que nuestra casa huele a amor y a pan con lavanda». Marisol soltó una carcajada llena de ternura. «¿Eso pusiste?», preguntó riendo. «Sí, porque es verdad», respondió él con orgullo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, Marisol miró el cielo. Las estrellas titilaban sobre el tejado azul y en su corazón sintió una calma profunda. El miedo que alguna vez la dominó había desaparecido. Su hogar, ese que empezó como refugio, ahora era fuente de vida, un faro para otras mujeres que, como ella, habían perdido la fe. Y mientras el viento movía las flores del jardín, Marisol supo que ese era su verdadero milagro, convertir el dolor en propósito, y su casa en un lugar donde el alma también podía volver ya a empezar. La lluvia golpeaba suavemente el tejado,
ese sonido constante que a Marisol siempre le había parecido una canción de esperanza. Afuera, el cielo gris parecía abrazar la casa entera, y dentro, el olor a pan y lavanda se mezclaba con el de una vela encendida sobre la mesa. Tomás, ahora con 15 años, se sentó junto a su madre, que cosía una colcha nueva para donar al orfanato del barrio. El fuego de la chimenea iluminaba sus rostros con un brillo cálido. «Mamá», dijo el muchacho después de un largo silencio, «¿te puedo contar algo que nunca te he dicho?» Marisol levantó la vista, intrigada. «Claro, mi vida, dime». Tomás bajó la mirada, jugando con sus dedos. «¿Te acuerdas de aquella noche, cuando salimos de la casa de papá bajo la lluvia?» Ella asintió lentamente. «Sí, nunca la olvidaré. Esa noche, mientras tú llorabas frente a la iglesia, yo también hablé con Dios». Marisol dejó la aguja sobre la mesa. «¿Tú oraste, hijo?» «Sí», respondió él con una sonrisa tímida. «Le pedí algo muy específico. Le pedí que te diera una casa, pero no cualquier casa, una con olor a flores donde ya no tuvieras miedo». Marisol se quedó sin palabras. Una lágrima le cayó sobre la mano, pero no de tristeza. Era de asombro, de gratitud, de ese amor puro que solo una madre puede sentir. «¿Una casa con flores?», repitió en voz baja, como si no pudiera creerlo. Tomás asintió. «Sí, y mira, mamá, la tenemos», señaló alrededor. «Tenemos nuestro techo, nuestras lavandas, justo como le pedí a Dios». El silencio se llenó de emoción. Marisol se llevó las manos al rostro, tratando de contener el llanto, pero su corazón no cabía en el pecho. «No fue mi fe, fue la tuya», susurró entre sollozos. «Dios escuchó tu oración». Tomás se levantó y la abrazó con fuerza. «No, mamá, Dios te escuchó a ti, solo que usó mi voz para recordarte que nunca estuviste sola». La vela parpadeó, proyectando sombras suaves en las paredes. Afuera, el viento movía las ramas de las lavandas, que se balanceaban como si aplaudieran. Marisol cerró los ojos un momento. En su mente aparecieron imágenes del pasado. La noche fría en la calle, la puerta azul, la mirada bondadosa de don Ernesto, la carta, el perdón, la nueva vida. Todo estaba unido. Cada lágrima, cada oración, cada paso. De pronto, una ráfaga de viento apagó la vela. Tomás se levantó para encenderla de nuevo, pero Marisol lo detuvo. «Déjala así», sonrió con ternura. «A veces la oscuridad también es parte de la luz». El chico se sentó otra vez y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «¿Sabes, mamá?», murmuró medio dormido. «Cuando crezca, quiero ayudar a otras personas como tú lo haces». «Ah, ¿sí?», preguntó ella, acariciándole el cabello. «Sí, quiero que nadie pase miedo, que todos tengan un hogar donde puedan dormir tranquilos». Marisol lo miró en silencio. En ese instante, comprendió que su historia no había terminado. Estaba apenas comenzando, escrita en el corazón de su hijo. La lluvia siguió cayendo, pero ahora sonaba diferente. No era un lamento, era una melodía de promesa, un eco de fe. Y ahí, entre el fuego, la lluvia y el abrazo de su hijo, Marisol Duarte entendió que los milagros no solo se viven, también se heredan. El sol del atardecer entraba por la ventana y llenaba la sala con un resplandor dorado. El aire olía a pan dulce, a café recién colado y a lavanda. Las risas de Tomás y de los niños del barrio resonaban en el jardín, mezclándose con el canto de los pájaros. Marisol se quedó un momento en silencio, apoyada en el marco de la puerta, observando aquella escena que alguna vez solo había imaginado. El tiempo había pasado, pero ella seguía siendo la misma mujer sencilla de mirada cálida y manos trabajadoras, solo que ahora, en lugar de miedo, su mirada guardaba paz. En lugar de lágrimas, guardaba gratitud. Tomás, ya casi un joven, jugaba fútbol con los pequeños a quienes Marisol enseñaba costura y lectura por las tardes. La casa del señor Herrera, esa que un día fue un refugio silencioso, se había convertido en un lugar lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas con dibujos, frases de esperanza y una imagen del Sagrado Corazón que Marisol mantenía encendida cada noche. «Mamá, anoté gol», gritó Tomás corriendo hacia ella con una sonrisa inmensa. Marisol lo abrazó entre risas. «Claro que sí, mi campeón». Le acomodó el cabello y lo miró con orgullo. «Sabes, cada vez que te veo reír siento que valió la pena cada lágrima». El muchacho la miró con ternura. «Todo cambió, mamá. Antes teníamos miedo y ahora tenemos un hogar». Marisol respiró profundo, mirando el cielo anaranjado.
Sí, hijo, pero no fue suerte, fue fe. La fe que no se rinde, la que no grita, pero camina despacio hasta que el milagro llega. El viento movió las cortinas y una de las flores de lavanda cayó al suelo. Marisol se agachó para recogerla y sonrió. Aquella flor era su símbolo, el hilo invisible que unía su pasado con su presente. Por un instante recordó la noche en que huyó bajo la lluvia, el miedo en sus huesos, el temblor en su voz al pedirle a Dios un lugar seguro. Recordó el rostro de don Ernesto, su carta, su generosidad infinita. Recordó también el perdón que la liberó, el abrazo de su hijo, la fe que creció como semilla en tierra seca. Todo ese camino, con dolor y esperanza, la había traído hasta ese preciso instante. El timbre sonó de repente. Marisol se limpió las manos en el delantal y fue a abrir. En la puerta, una mujer joven sostenía a una niña de unos 4 años. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una luz de humildad. «Disculpe», dijo la mujer con voz temblorosa. «Me dijeron que aquí ayudan a las mamás que no tienen dónde quedarse». Marisol la miró por un segundo y algo en su pecho se encendió. Se vio reflejada en ella, como si el destino le mostrara su propio pasado. «Pasa, hija», le dijo con suavidad. «Aquí siempre hay un plato de comida y una cama limpia para quien lo necesita». La mujer rompió en llanto y la abrazó con fuerza. «Gracias, señora. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso». «Sí lo sé», respondió Marisol, acariciándole el cabello. «Yo también llegué aquí con miedo y alguien me abrió la puerta. Ahora me toca a mí hacer lo mismo». Cuando cerró la puerta, Marisol sintió que el aire se llenaba de una paz profunda. Miró hacia arriba y murmuró: «Gracias, Dios, por confiarme este milagro». Esa noche, el sonido del viento entre las lavandas fue como una melodía suave. La casa se llenó de voces, de risas, de esperanza. Marisol encendió una vela en el altar y se quedó unos segundos observando la llama. La luz danzaba, proyectando sombras doradas en las paredes. Cada destello le recordaba algo, que el hogar no era solo un techo, sino el lugar donde el amor se multiplica, donde el alma sana, donde la fe se convierte en pan, en abrigo, en manos abiertas. Tomás se acercó y le puso un brazo sobre los hombros. «¿En qué piensas, mamá?». Ella sonrió, mirando la vela. «En que los milagros no caen del cielo, hijo, se construyen con paciencia, con perdón y con amor». Afuera, las estrellas empezaban a brillar sobre el tejado azul. El aroma de lavanda flotaba en el aire, mezclado con el de pan caliente. Y ahí, en esa casa que alguna vez fue promesa y ahora era realidad, Marisol Duarte supo que su milagro no estaba en las paredes, sino en el corazón de quienes aprendieron a creer de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. ¿Te diste cuenta cómo un acto de fe puede cambiarlo todo? Piensa un momento. ¿Cuántas veces has sentido que ya no podías más, pero algo dentro de ti te empujó a seguir? Tal vez ese sea el comienzo de tu propio milagro. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón? Me encantará leer tu experiencia y tus pensamientos. Y si quieres seguir descubriendo historias que te inspiren, que te recuerden el poder de la esperanza y del amor, suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perderás ningún nuevo video. Porque aquí, cada historia tiene un pedacito de tu vida.